Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva entrevista abierta y pública del canal de YouTube Espacio Peces. Hoy tenemos el placer de recibir a Agustina Quaranta, que es la directora, coordinadora, creadora y periodista del canal Urbana Trans, que es el primer canal que cuenta y habla las problemáticas, las luchas y también las esperanzas de la comunidad trans en Europa y en América Latina y en todo el mundo. Así que bienvenida, Agus, y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a todos y a todas y a todes por estar acá. Tenemos un montón de amigos, amigas y amigues que vinieron a ver a Agus, así que espero que disfruten muchísimo de la entrevista. Contanos, Agus, cómo nació la idea de Urbana Trans. Bueno, primero que nada agradecer a todos los presentes que están acá, a compañeras de asociaciones importantes también y a sobrevivientes que están acompañando este momento. Y agradecerte a vos también por el espacio, porque es muy importante que nos den a las personas trans la voz, para que puedan escuchar nuestras historias y que no sean otras personas las que cuentan nuestra vida y nuestra historia, que podamos ser nosotras mismas las que los contamos. Así que me parece que eso es lo más importante para destacar. Bueno, luego, respondiendo a tu pregunta, Urbana Trans nace desde un legado personal debido a la experiencia de vida, y también es una necesidad que tenemos la comunidad trans, siendo minoría a nivel mundial, de poder informar tanto a la sociedad como mismo a la comunidad trans de lo que vivimos el día a día, de nuestro presente y de poder dar información, porque yo siempre lo que digo es que la información es poder. Entonces, teniendo esa información, podemos tener el poder de saber dónde estamos, qué necesitamos, qué avances tenemos y qué retrocesos también tenemos dentro de nuestra comunidad. Agus, vos te fuiste de Argentina buscando una vida mejor, te fuiste primero a España, después a Alemania. Si querés contarnos ese tránsito y también que fue en Alemania en 2014 cuando vos decidiste crear este canal que es único en el mundo y que además tiene corresponsalías en todas partes del mundo de personas de la comunidad trans. En este momento me está acompañando una de mis compañeras, que es Sabrina Rodríguez, que también está en el canal de Urbana Trans. Belén Ponce es una corresponsal que tenemos también, que hoy está trabajando en Aerolíneas Argentinas y no puede acceder a acompañarnos. Tenemos una corresponsal también que está en París, Francia, que es Cori Ángeles Brown. Es una mujer que está atravesando lo que es el exilio también, porque es de origen venezolana. Entonces, nos está ayudando también y compartiendo todo lo que sucede en Francia para informar también, porque hoy, como sabemos, en Europa está casi gobernando en toda Europa la extrema derecha. Entonces, hay muchísimas problemáticas que tenemos que estar como más unidas y más informadas para poder ir en contra de eso. Bueno, en lo personal, yo en el año 2003 busco mi exilio para intentar encontrar una mejor calidad de vida a la que acostumbrábamos las personas trans acá en Argentina. Yo empiezo a transicionar entre los 13 y los 15 años, luego mi familia no lo comprende, soy expulsada de mi casa y me veo en una situación en la cual solamente encontraba a las compañeras trans en el ámbito de la prostitución, en la calle. Entonces, para poder sobrevivir, empiezo a dedicarme a lo que es la prostitución y empiezo a convivir con la persecución policial, las coimas policiales, el abuso que tenían las autoridades hacia con nosotras, el abandono del Estado, el abandono de la familia, la exclusión del núcleo familiar y asimismo también en las instituciones, un abandono total. Todas las instituciones te dejan de lado. Y también hablamos del sistema de salud. Tenemos también que empezar a entender lo que nos sucedía a las personas trans. Les puedo dar un ejemplo personal y de compañeras mías. Cuando las personas trans empezamos a investigar sobre cómo empezar a moldearnos los cuerpos, porque en esos momentos no había médicos endocrinos a los cuales nos atiendan, empezamos a experimentar en colocarnos aceites industriales en los cuerpos y era sobrevivir los primeros 3 días, porque no sabíamos todavía qué podía venir luego, pero era sobrevivir esos primeros 3 días. Entonces, si sobrevivías esos primeros 3 días, era como que
te había salvado, que realmente no es así porque eso ya se infiltra en el cuerpo y no lo puedes sacar nunca más. Pero bueno, era lo que nosotras íbamos conociendo. Y esas compañeras que no sobrevivían esos 3 días, que se les infectaba o tenían diversos problemas, se las dejaba en las puertas de los hospitales porque no podías ingresarlas a los hospitales, y muchas de esas eran abandonadas en las mismas puertas de los hospitales y fallecían así. Entonces traté de buscar una mejor calidad de vida para mí, para cambiar mi destino también. No quería ese destino para mí. Y así llegaste a España y luego a Alemania. Si querés contarnos por qué te fuiste a Alemania y qué encontraste en Alemania que en España no. Sí, yo llego a España ejerciendo el trabajo sexual en un país un poco más tolerante al trabajo sexual de lo que estaba acostumbrada acá en Argentina. Si bien en Argentina fuimos muy perseguidas, hubieron muchísimas compañeras asesinadas en la época de los 70, 80 y 90, en España había como un avance social al cual estaba como más permitido. Si bien no es reglamentado, no estaba reglamentado en ese momento y ahora tampoco, pero la sociedad tenía otra tolerancia con la trabajadora sexual. Entonces llego a España y lo primero que yo me acuerdo, que bajo en una calle que se llama la Montera de España y veo a las trabajadoras sexuales trabajando de día y con la policía al lado, que no las perseguía, que no las coimeaba, que no las mataba como nos hacían a nosotras acá. Entonces eso realmente a mí me deslumbró muchísimo y dije, bueno, este es mi lugar. Al no tener una capacitación por haber sido expulsada de mi casa y la institución y el Estado también abandónico, el único recurso que tenía para sobrevivir era el trabajo sexual. Entonces llego a ese lugar y veo ese ámbito y digo, bueno, acá este es mi lugar. Luego, al transcurso de los años, tramito mi ciudadanía italiana por parte de familia, lo cual es un poco brusco lo que me sucedió, porque yo podía tramitar mi ciudadanía por sangre, no me la podía negar Italia, pero me pasó que me obligaron a tener que vestirme de hombre, a tener que disfrazarme de hombre, fajarme los pechos y realizar los trámites vestida, disfrazada de hombre, cuando yo ya llevaba 15 años siendo una persona trans. Y tuve que estar obligada a eso, independiente de que a mí me correspondía por ley y por sangre. Italia no me dejaba presentarme como persona trans, me podían negar o buscar un pero para no darme la ciudadanía. Entonces fue algo realmente muy humillante, estoy hablando de nada más que hace 20 años atrás, que me hayan tenido que obligar a presentarme de una manera a la cual yo no me sentía, por la que había luchado toda mi vida, había perdido mi familia, mis amistades, había tenido que exiliarme de mi país y luego allá, en lo que es un primer mundo, me obligaban a disfrazarme de algo a lo cual me humillaba nuevamente. Entonces, toda la vida me fui encontrando con ese tipo de cosas. Y eso me hizo comprender dónde estábamos las personas trans paradas, que no solamente era el ámbito del trabajo sexual o la prostitución y la discriminación social, sino que también frente a las leyes estamos muy expuestas las personas trans. Y estamos muy marginadas y somos muy vulnerables a todo. Y realmente eso es lamentable. Es lamentable. Y en Alemania sí encontraste que el Estado alemán regulaba el trabajo sexual. Bueno, conozco una compañera en esos momentos en España que me dice, vos tenés pasaporte italiano, ¿por qué no te vas a Alemania? Que en Alemania el trabajo sexual es legal. Yo no me lo imaginaba, digo, ¿cómo el trabajo sexual es legal? Acostumbrada a que toda la vida nos maten, nos persigan, la policía nos coimee. Nosotras, las personas trans, normalmente vivíamos con el miedo de, veías una sirena de la policía a cuadras o sentías una sirena y te escondías, porque ya es un reflejo natural que tenemos, porque estamos acostumbradas a eso, porque nacemos con eso, porque vivimos con eso, con la persecución. Entonces, decirme que había un lugar donde yo podía ir y trabajar legalmente y era algo que no lo soñé nunca. Llegué a Alemania y realmente era así. Entonces, bueno, conocí lo que es el trabajo sexual legalizado, reglamentado, y vi que tenía una posibilidad de estar bien en mi presente y en un futuro también, porque si bien
tenés un acceso directo a la policía, si bien tenés cada 6 meses una charla con un asistente social para luchar también contra la trata y la explotación de las personas, a la vez tenés un sistema de salud que te acompaña, tenés una seguridad por la parte de la policía alemana y a la vez también tenés un resguardo económico, porque te jubilás como trabajadora sexual, que es lo que acá no sucede y en muchos países no sucede, que las trabajadoras sexuales viven en el día a día y luego se encuentran en que por diferentes casos no pudieron guardar dinero o no pudieron invertir su dinero y están desamparadas en todo ámbito. En cambio, así tenés un resguardo a tu futuro de tener una pensión. Sí, completamente. También hablábamos estos días que estuvimos charlando sobre todos estos temas, de que gracias a Urbana Trans vos pudiste acceder y entrevistar a una de las últimas sobrevivientes trans del franquismo. Si nos podías contar un poquito eso, que también es muy interesante. Sí, Urbana Trans empezó a crecer muchísimo por el tema del idioma en España. Entonces, en la calle trabajando, conocí a una persona trans que es muy importante en España, que se llama Nacha María Sánchez. Ella es la única sobreviviente del documental Vestidas de Azul. Ese documental Vestidas de Azul es un documental de Jiménez Rico que se grabó en el año 81-82 de España, mirá dónde estamos hablando, una España que recién salía del franquismo, y ese documental llega en el año 83 al Festival de Cine de San Sebastián, ni más ni menos, al festival más importante que tiene España. Nacha es una de las sobrevivientes de ese documental y generó un lazo para que yo pueda entrevistar a Estefanía Vidal, que Estefanía Vidal es una sobreviviente del franquismo y es una mujer trans que tiene una historia de vida muy, muy fuerte, además de haber sobrevivido a todo eso, que sufrió terapias de conversión, la encerraron en un manicomio. Bueno, sufrió realmente de todo. Les recomiendo que vean la entrevista porque es historia pura de lo que sucedía en España en los años 70. Estuvo en un convento donde las monjas le practicaban electroshock, terapias de conversión hormonales, de todo tipo de cosas, que llegó a querer quitarse la vida y por eso la encerraron en un manicomio. Cosas espantosas que me fui enterando ahí. Y esta mujer me llevó a hacer un recorrido que generamos un lindo documental por lo que era el Callejón de Oro de Barcelona, al costado de las Ramblas de Barcelona, donde las mujeres trans sobrevivían con el trabajo sexual en los años 70, 71 y 72, durante la última época del franquismo. Realizamos un pedido en el documental para poder poner una placa en ese callejón en memoria a todas esas personas trans que pasaron por ahí y que por diversas patologías, adicciones y cosas de la vida fueron perdiendo su vida en ese mismo callejón. Y lo bueno de todo esto, lo que hay que destacar, que hace un mes el Ayuntamiento de Barcelona otorgó esa placa. Entonces me da mucho orgullo haber acompañado este pedido con ella, más allá de las asociaciones que también lo acompañaron y de la historia de lucha que tienen las personas trans en España, porque que el Ayuntamiento de Barcelona haya generado esta placa es realmente como un reconocimiento. Creo que después de esto puede venir una reparación, porque también no nos tenemos que olvidar que en ningún país del mundo hay una reparación hacia las personas trans. Y tenemos que tener pura y plena conciencia de que se nos viene exterminando hace siglos, no es hace 20 años, hace siglos que se nos extermina a las personas trans. ¿Por qué no se pueden estudiar a las personas trans? Porque nos exterminaron, nos mataron a todas, somos muy poquitas las sobrevivientes. ¿Por qué nunca se nos estudió? ¿Por qué nunca el sistema sanitario se nos pudo estudiar? Porque nos mataban, así de simple, nos desaparecían. Entonces no tuvieron ni siquiera la oportunidad de estudiarnos, ni psicológicamente, ni a nivel sanitario. Sí, hablábamos también en estos días que desde el capitalismo, desde la creación del capitalismo, se empezó a perseguir muchísimo más a las personas trans. Y las religiones, trans, no podemos dejar afuera las religiones. La Iglesia Católica, la religión, cómo se nos condenó toda la vida, cómo se nos persiguió toda la vida. Y en muchísimos países al día de hoy se nos sigue persiguiendo.
Hace 2 años en Uganda declararon la pena de muerte a las personas trans. ¿Ustedes se creen que en Uganda no hay personas trans? Sí las hay, sí las hay. Y corren con una pena de muerte. Si yo hubiese nacido en Uganda y quiero transicionar, me matan. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y estas persecuciones se están acrecentando con el avance de las ultraderechas en Europa, pero también en América Latina y específicamente en Argentina con este gobierno que tenemos hace 2 años, ¿no? Sí, tenemos un gobierno fascista en este momento, pero ¿sabes qué es lo que más me llama la atención a mí? Que la sociedad le dé ese lugar a este tipo de gobiernos, porque no sucede solamente en Argentina, sucede en Italia, sucede en Estados Unidos, está sucediendo en Inglaterra. Escocia hizo un cambio muy importante con avances hacia la ley de identidad de género y Londres se lo tiró para atrás, le hizo un retroceso total. El Vox está luchando muchísimo en contra de las diversidades en España. Bueno, esto está sucediendo en espejo en todos los países, en casi todos los países. Hoy lo vivimos en Argentina. No nos podemos olvidar también que Argentina tiene una ley de identidad de género que es una ley pionera a nivel mundial. Y hoy se está tratando de quitar derechos conseguidos en esa ley, que tampoco nos podemos olvidar algo muy importante. Nosotros cuando nacemos, como todos los seres humanos, tenemos derechos. Todos los derechos. Cuando uno nace tiene todos sus derechos. Y cuando transicionamos nos quitan todos los derechos. Y tenemos que salir a la calle a pelear y a matarnos con todo el mundo para ir recuperando algunos de esos derechos, porque nunca llegamos a recuperar todos. Nunca llegamos a recuperar todos. Las personas trans, cuando envejecemos, morimos solas. No tenemos los mismos derechos que tienen los heterosexuales en sociedad. No los tenemos, porque las personas trans envejecen solas, sin familias, sin hijos, sin formar familias con los hombres, porque la mayoría de los hombres nos utilizan como un objeto sexual y no tienen el coraje de afrontar la vida o de lo que sienten para acompañarnos y acompañar una vida con nosotras. Entonces, realmente es muy triste lo que vivimos las personas trans, pero también hay algo que todos como sociedad tienen que entender: ¿dónde está la culpabilidad de esto? La sociedad tiene muchísima culpa de lo que nos pasa a las personas trans. Tienen que empezar a comprender todo lo que nos pasa y no mirar hacia el otro costado, sino empezar a mirar hacia el frente y ver qué cosas hay que empezar a cambiar para que nosotros vivamos un poquito más incluidas en la sociedad. Porque que nos digan que tenemos leyes y derechos ahora porque hay un cupo laboral trans donde ni siquiera se cumple, es un cupo laboral a nivel nacional de un 1% que ni siquiera se cumple, y en los pocos casos que se cumple se nos envía a limpiar baños, a sacar fotocopias o a cuidar una huerta. Nos enseñan a germinizar una semilla y a cuidar cómo crece una planta. Nosotras valemos para mucho más que eso. Lo que sucede es que nos excluyen de nuestras familias a los 13, 14 años, cuando empezamos a transicionar, cuando se despierta esa pubertad y empezamos a transicionar, y no nos dejan capacitarnos. Entonces, como no nos podemos capacitar, nos tiran a la marginación. ¿Y saben qué es lo peor de todo esto? Que cuando tenemos 15, 16 años, porque yo lo viví, esas mismas personas que nos excluyen y que nos tiran a esa marginación son los que vienen y nos consumen paradas en una esquina con 15 años. Y nadie se asusta de eso. Pero si vemos una chica heterosexual o un chico heterosexual que está en esa situación, todos nos alarmamos. Pero si vemos una persona trans en esa situación, lo naturalizamos, no pasa nada, total es trans. Y lo peor de todo, que después van y la consumen. Y todos se abusan de eso. Se abusan los lugares donde vamos a vivir, que son las pensiones, los hoteles. Se abusan los lugares donde tenemos que ir a alquilar un apartamento, al no tener una garantía, no tener una familia que nos apoye y que nos respalde. Nos cobran más por las garantías, nos cobran más por el lugar, nos cobran más por el alquiler. Entonces hay un abuso total. Como si no tuvieran derecho a vivir, ¿no, Agus? Les gusta marginarnos para después abusar en todo ámbito. Yo tengo una pregunta y les hago una pregunta a todos. ¿Ustedes vieron alguna vez una mujer o un hombre trans presidente de una nación? Y nadie se preguntó por qué no lo hay. Veamos los problemas que tenemos sociales. ¿Cómo estamos como sociedad? ¿Por qué no hay una persona trans que gobierna un país?
¿Por qué la sociedad no confía en una persona trans o no le da ese lugar? Dígame una persona trans que sea presidente. ¿Cuántos países tenemos en el mundo? Dígame una. No existe. Entonces miremos como sociedad dónde estamos parados y qué estamos haciendo con el otro. Porque somos seres humanos, yo soy igual que todos ustedes. Por eso decíamos que la lucha de las históricas y bueno, de tus compañeras que están hoy acá es tan importante, fue tan importante y sigue siendo tan importante, ¿no? Mira, a mí me sucede, está acá Luana, que es una de las creadoras del grupo de las históricas, y a mí me sucede que yo no puedo comprender cómo, a veces lo veo en redes sociales o en discursos, no solamente políticos, sino somos un blanco político, obviamente, que no, ahora ustedes ya tienen derechos. ¿Qué derecho tenemos? ¿Qué derecho tenemos? ¿A poder ir a un colegio con un nombre con el cual yo me identifico? ¿Eso es un derecho? Me parece que el derecho tiene que ser una inclusión total. No que me des un derecho que yo por sentirme como me siento pueda llamarme como yo me siento. Y después todo lo otro. Empecemos a entender lo que se nos hizo a las personas trans para poder reparar eso. Por eso siempre las históricas, ¿sabes lo que dicen el grupo de mujeres históricas de Argentina? Que primero tiene que haber un reconocimiento al daño y luego tiene que haber una reparación. Porque ¿cómo vamos a reparar si no reconocemos lo que hicimos? Totalmente, y también lo que hablábamos que me parece que es sumamente interesante para tener en cuenta es que los derechos no sirven, o sirven, pero no sirven tanto si no están reconocidos socialmente, si no se avalan socialmente, porque si vos tenés estos derechos que estamos hablando, pero después salís a la calle y te violentan, te maltratan, te discriminan, te excluyen, te miran como si fueras no sé, un bicho raro o diferente, esos derechos no valen como deberían valer. Sí, hay algo en especial que yo no comprendo. Cuando dice, yo no discrimino, yo tolero. A mí no me tienen que tolerar nada, porque yo soy una persona igual que todos los demás. A mí no me tienen que tolerar absolutamente nada. A mí me tienen que dar el lugar que me pertenece y el lugar que debo ocupar como ser humano. Eso es lo que me tienen que dar a mí. A mí no me tiene que tolerar nadie nada. Toleren a las personas que hacen daño, condenen a las personas que violan, que matan, que roban, pero a mí no me tienen que tolerar nada porque soy una persona igual que los demás. Empecemos por ahí, a dejar de excluirnos de la sociedad. Somos parte de esta sociedad, somos seres humanos, no desafiemos a la biología, no desafiemos a la naturaleza pensando que, bueno, nosotros estamos bien y ellos están mal por ser como son. Somos todos iguales. Agus, ¿y qué te dio a vos la creación del canal como persona? En lo personal, fueron varios pasos. Yo comprendí, empecé a pensar en la vida, me sucedió muchas veces cuando tenía 15, 16 años y dormía sola en esas pensiones, o pasaba cosas como tener que comer de la basura, perdí dinero en la calle porque iba a trabajar y tenía problemas que no podía trabajar, o mismo otras compañeras no me dejaban trabajar porque era más joven y existe ese tipo de problemas entre compañeras. Entonces, en esos momentos que yo me encontraba en esa situación, en vez de ponerme como víctima y pensar en por qué me sucede esto, empezaba a pensar, ¿para qué estoy sufriendo así? ¿Para qué? Y luego comprendí que era para esto, para poder crear un lugar, un espacio donde tenía que informar y empezar a luchar por los cambios sociales, por una reeducación social, por empezar a mostrarle a los seres humanos y a la sociedad qué es lo que nos pasa, qué es lo que vivimos. ¿Por qué? Porque en los años 80 y 90 a nosotras se nos exponía en los medios de comunicación solamente como burla. Vos agarrás un periódico de los años 80 y dice, hombre vestido de mujer tal cosa, hombre disfrazado tal cosa, el travesti que vendía la droga robó. No se nos exponía a nuestra realidad. No se nos exponía la realidad que vivíamos las personas trans. Siempre se nos expuso como burla. Y no solo eso, siempre ocuparon nuestros lugares también. Eso es algo muy importante que hay que destacar, que nosotras somos quienes tenemos que contar nuestra historia
porque cuentan nuestra historia otras personas que ni siquiera la vivieron. Nos utilizan nuestra lucha, nuestra vida, nuestro sufrimiento para ocupar espacios ellos y no nos dan la voz a nosotras. Que acá estamos, hay muchas que todavía sobrevivimos y estamos y podemos contar nuestra historia. Está lleno de compañeras nuestras que sobrevivieron a esto. Entonces es muy importante que nos den voz para poder contar. Me parece sumamente interesante esto que decís, Agus, de que la comunidad esté contada por la propia comunidad. Y vos tenés acá compañeras corresponsales y también cubrieron la marcha multitudinaria que se hizo el 1 de febrero, después de que el presidente fue a Davos a decir las barbaridades que dijo. No sé si querés contar algo de eso. Acá hay compañeros y compañeras de la CTA Autónoma que estuvieron protagonizando esa marcha y bueno, y todas las compañeras de la comunidad trans, por supuesto. Una compañera de Periodistas Argentinas también, compañeros de La Izquierda Diario, ahí Federico Puy. Tenemos a las compañeras de Casa Trans también. Tenemos a compañeras que yo creo que realmente la importancia de esta marcha fue una respuesta hacia lo que se nos quería venir encima, ¿no? Ese retroceso de nuestros derechos conquistados, los cuales no hay que olvidarse que esos derechos se conquistaron con muchísima muerte. No es solamente las manifestaciones que venimos realizando la comunidad trans año tras año, década tras década, sino que hay miles y miles de compañeras trans que perdieron la vida en esta lucha. Entonces no se puede retroceder así. No se puede tocar ni un solo derecho de la comunidad trans. Es más, se nos tienen que otorgar los mismos derechos que tienen todo ciudadano, porque pertenecemos a esta sociedad, pertenecemos a esta humanidad. No venimos de otro planeta. Entonces se nos tienen que dar los mismos derechos. Los mismos derechos que nos quitan cuando transicionamos son los mismos derechos que se nos tienen que devolver. Porque tenemos que vivir con los mismos derechos que viven todos ustedes. No hay ninguna diferencia entre vos y yo. Somos los dos seres humanos. No hay ninguna diferencia. Entonces no puede ser que vos tengas derechos y que a mí me los quiten por transicionar. ¿Creen que una persona cuando elige ser trans es porque lo elige? No, es porque no puede vivir más con lo que vive. Es algo que se siente. Yo siempre explico. Cuando a mí empecé a sentir lo que sentía, que fueron entre los 5 años hasta los 13, para poder aceptarlo, porque también hay una aceptación que nosotras tenemos que tener antes de transicionar. Si a mí venía una hada madrina, como en los cuentos, y me decía, ¿qué querés ser? ¿Hombre o mujer o trans? Yo no iba a decir trans, pero es lo que me quedó. Entonces cuando la gente viene y te dice, vos elegiste ser lo que sos. No, yo nací con esto. No tuve otra opción. Si hubiese tenido una opción, quizás hubiese dicho, quiero ser mujer o quiero ser varón. No hubiese dicho, quiero ser trans. Pero es con lo que nací, es con lo que nacimos todas mis compañeras. Entonces hay que empezar a entender eso. Pero vuelvo a lo que dije antes. ¿Qué es lo que sucede? Que nunca nos pudieron estudiar, nunca nos pudieron conocer, porque nos exterminaron todos los siglos y los siglos. Nos mataron, nunca les importó. Por eso recalco la importancia de Urbana Trans. Pueden seguir el canal por YouTube, ¿no? Sí, lo pueden seguir por YouTube, los pueden seguir en las redes sociales, en cualquier red social ponen Urbana Trans y les sale todo lo de Urbana Trans que venimos construyendo con mis compañeras. Y algo muy importante, Urbana Trans es el primer canal pionero en el mundo, autogestionado y creado por una persona trans. Que creo que eso es muy valioso porque durante toda la vida, desde que se forma la comunidad LGBT, fueron los gays y las lesbianas los que ocuparon nuestros espacios y los que hablaron por nosotros y los que tejieron esos hilos por las personas trans. Y nunca se nos dio ese espacio, ni nunca se nos dio ese lugar que nos corresponde. Siempre ocuparon ese espacio. No hay que olvidarse también que dentro de la misma comunidad LGBT, las personas trans somos las que tenemos la tasa de suicidio más alta a nivel social y a nivel comunidad también. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué las personas trans somos las que tenemos la tasa de suicidio más alta frente a la sociedad y frente a nuestra comunidad también? ¿Qué pasa? Somos marginadas también dentro de nuestra comunidad.
somos excluidas y marginadas también dentro de nuestra propia comunidad. Hay que empezar a cambiar muchísimos estereotipos y muchísimas cosas, a nivel comunidad y a nivel social. Agus, y ya para ir terminando, si nos podés contar un poquito sobre cuando fuiste jurada del premio de la comunidad trans en Europa, que también fue un logro muy importante, y también revalorizar la lucha colectiva que vos llevas adelante, porque hoy estamos hablando con vos, que sos una personalidad destacada dentro de la comunidad, pero vos nunca te olvidás de tu comunidad y todo lo que haces, lo haces colectivamente. Sí. Eso me parece que es muy importante también. Sí, desde el momento que yo digo que Urbana Trans está autogestionado por una persona trans, es porque yo, al ser trabajadora sexual, parte de lo que yo gano lo invierto en lo que es el canal informativo. No recibimos ningún tipo de ayuda, no recibimos ningún tipo de subvención, ni de gobiernos, ni de grupos, ni de asociaciones. Es todo hecho a pulmón y todo hecho con sacrificio y con el mismo labor que tengo como trabajadora sexual. Entonces creo que eso es muy importante destacar, porque hay muchísimas compañeras que trabajan y que esos espacios son muy importantes, pero que son subvencionadas y que son apoyadas por organizaciones, que está muy bien, porque necesitamos eso también. Pero creo que es muy destacable lo que yo estoy dejando como legado por el simple hecho de que me esfuerzo trabajando y lo invierto en algo que es próspero para mi comunidad. Entonces creo que eso es muy importante destacar. Es eso lo que me lleva también a que tenga este reconocimiento en España y me den este lugar de poder estar frente a la comunidad como jurado en un certamen tan importante como el que tiene el Queen Trans World en España, y poder estar con personalidades súper importantes como es Manolita Chen, que es una mujer que en el año 83 en España cambió su identidad de género en el DNI, que no existían leyes, no existía nada, y adoptó 5 personas, es como una Mariela Muñoz de Argentina, las cuales estos 5 hijos que ella tiene, tienen los 5 discapacidades. Entonces, creo que es muy valioso. Ella también tiene 8 casas de acogida, que no quiero olvidarme que en Argentina estábamos hablando con Taira, que viene en representación de Casa Trans. Es muy necesario un albergue para las personas trans en situación de calle. Por supuesto que hay albergues donde vinculan a las personas trans con personas heteros adentro de los albergues, pero no es una manera real de poder ayudarnos. Necesitamos espacios para esas personas trans que están en situación de calle. No hay que olvidarse que en las provincias de nuestro país, cuando las chicas empiezan a transicionar con 13, 14 años, las impulsan a tener que prostituirse, a ser excluidas de sus casas y a vivir en la calle. Están expuestas a patologías, a un montón de adicciones, a las cuales con 14, 15 años no tenés una conciencia plena de a dónde estás yendo. Entonces necesitamos ese tipo de lugares, y también ese tipo de lugares sirven para las compañeras trans adultas mayores que están en esa situación. No podemos olvidarnos de eso. Pero bueno, hay un abandono total de parte del Estado en el cual no les importa realmente nuestras necesidades. Porque recién lo estaba hablando con la compañera que me decía eso mismo. Se están cortando todas las ayudas hacia lo que es la red LAT Trans, y la red LAT Trans, por ejemplo, ayuda un montón a mujeres trans en países donde no existen ningún tipo de ley ni derecho. No hay ley de identidad de género, no hay medicación para el VIH. Es totalmente insólito el retroceso que estamos teniendo, y es inimaginable para mí lo que puede venir más adelante. Sí, ni hablar de la reforma laboral que se está pensando desde el gobierno, y bueno, tenemos que ser miles en la calle para decirle no a la reforma. Te iba a preguntar también sobre tu carrera como cantante, ya para ir terminando la entrevista y preparándonos para escucharte. Sí, bueno, más o menos se está creando algo muy importante, porque es algo nuevo para lo que es en Alemania, digamos. Nunca se hizo un documental a una persona transmigrante argentina, entonces estoy siendo la primera. Entonces es como que a mí me da mucha emoción a la vez y me da mucho orgullo
porque pude cambiar lo que era mi destino. Yo me acuerdo que cuando comencé a transicionar, veía que mis compañeras con 30 años o con 25 años se morían. Entonces mi destino era ese. Y hoy tener 43 años y cambiar un poquito o alargar más mi vida o cambiar un poquito mi destino y tener ese tipo de reconocimientos en Europa, me parece que es algo que me enorgullece un montón y que es un legado también que yo le dejo a mi comunidad y a la sociedad. No sé, yo realmente estoy muy orgullosa. No fue fácil, pero yo me acuerdo, tengo un recuerdo una vez que estaba revolviendo una bolsa de basura para comer y yo sabía que tenía que cambiar eso. No sabía cómo, porque tenía 15, 16 años, no sabía cómo lo iba a cambiar, pero sabía que lo tenía que cambiar de alguna manera. Y hoy ver que eso se cumplió, me sucede también con el tema de la música. Haciendo lo de Urbana Trans, estuve escribiendo un año para La Izquierda Diario en una columna y me afectó muchísimo por las noticias, por todo lo que iba absorbiendo de información de cómo está nuestra comunidad en el mundo. Me empezó a afectar muchísimo y tuve que dejarlo porque me empezó a hacer mal. Y después descubrí el camino de la música, sin haber estudiado música, sin haber nunca pensado que iba a hacerlo tampoco, pero me empezó a dar alegría, me empecé a divertir, empecé a tener otra cosa en mí. Entonces empecé a sentirme feliz. Como cuando bailabas frente del espejo, ¿no? Cuando bailaba frente del espejo, cuando tenía 5 o 6 años y me ponía una toalla en la cabeza para simular que tenía pelo largo, le robaba los tacones a mi mamá, me pintaba la boca y bailaba frente al espejo. Entonces ese tipo de libertad y de felicidad es lo que me dio crear la música que ahora se las voy a mostrar, pero creo que es muy importante para mí en lo personal porque me quita de toda esa tristeza que me da informar cómo estamos las personas trans en el mundo. Y lo feo y lo triste de todo esto es que cuando recibo tanta información me doy cuenta que es información mía también, porque yo también soy trans. Estamos todas en el mismo campo de batalla. Entonces yo no puedo decir, esto no me va a suceder, porque yo también estoy expuesta a lo mismo. Quizás es diverso a los periodistas cuando informan sobre otras cosas que pueden llegar a pensar que no les va a suceder. Pero a mí no me sucede eso. Porque si yo veo que en México matan a una mujer trans cada 24 horas, estoy expuesta yo también, porque yo también soy trans. Si voy a México, corro ese riesgo. Si voy a Brasil, que es el país que más muertes trans tiene a nivel mundial, entonces también estoy expuesta porque soy trans. Entonces esa misma información que yo recolecto y que informo, me termina dañando. Y con la música encontré una diversión, una parte de ser libre, feliz. Y bueno, y empecé a crear música y me hace feliz. Que no nos quiten la alegría, ¿no? Sí, creo que es muy necesario ser feliz, es muy necesario poder sonreír. Poder sonreír es lo más lindo. Y poder hacer lo que quieras sin sentir que te van a juzgar. Creo que eso también es muy importante. Nosotras, a mí cuando yo le empecé a comentar a algunas amigas, voy a hacer música, voy a cantar, voy a componer porque también compongo las canciones, decían, pero ¿no tenés miedo a la repercusión que tengas? ¿O se van a reír? O se rieron tanto de mí en mi vida. Cuando caminaba distinto a los demás, cuando hablaba distinto a los demás, cuando te expulsan de tu núcleo familiar, cuando te expulsan de tu núcleo de amistades. Entonces, no corrí con eso de tener vergüenza, qué va a pensar el otro sobre mí. Ya lo viví antes y ya lo superé. Que también es algo que yo siempre digo cuando las personas vienen y te dicen, se ríen de vos o se burlan de vos porque sos una persona trans o porque estás transicionando, depende el momento de tu situación. Ellos no comprenden que primero nosotros pasamos por toda una aceptación para llegar a eso. Entonces, en vez de sentirse orgulloso del otro ser humano, de ese proceso de aceptación para poder transicionar o para poder ser libremente gay o lesbiana,
no lo saben admirar y no lo saben reconocer y se burlan de eso. Acompañar a veces. Claro, y se burlan de eso. Sucede que cuando vos ves un chico que no se atreve a hacer algo en una plaza jugando con amigos y viene el padre y le dice, no seas maricón. ¿Ustedes saben los huevos que hay que tener para ser maricón? Los huevos que hay que tener para ser maricón. Yo siempre digo que quisiera ver a una persona hétero viviendo en nuestros zapatos un día nada más. A ver si lo aguantan. Pero es cierto, no es fácil ser una persona trans, vivir con la mirada puesta todos los días, afrontarse a la vulnerabilidad, a la marginalidad, a todo lo que nos afrontamos las personas trans. A mí me sucede que hay días que yo salgo a la calle y no tengo ganas que me miren. Cualquiera de ustedes se pone un gorrito, sale y no lo miran. A mí me miran todos los días de mi vida. Donde salgo y donde me vaya a cruzar con alguien, vivo con la mirada puesta. ¿Ustedes creen que es fácil? No es fácil. Ser una persona trans no es fácil. Por eso es lo que decimos nosotras, orgullo travesti, orgullo trans, furia travesti, que es algo que realmente es destacable, lo que luchamos nosotras y la valentía que tenemos para afrontar todo lo que afrontamos. Por eso no me pongo en el papel de víctima, me pongo en el papel de guerrera, de luchadora, porque eso es lo que somos nosotras. Eso es lo que son, totalmente. Eso es lo que somos nosotras. Y siempre digo también que las personas trans, porque si hasta esto llegamos, hasta esto resistimos, somos fuertes como para cambiar el mundo. Que lo estamos haciendo de a poco, porque cuesta muchísimo, pero somos fuertes como para cambiar el mundo. Porque los gays, las lesbianas, durante décadas, tenían relaciones homosexuales y luego venían a hacer una vida con una careta. Nosotras no. Nosotras nos expusimos toda la vida y viendo cómo quitaban la vida de la otra, seguíamos expuestas. Entonces hay que tener mucho valor para eso, mucho valor para no tener doble moral. Hay que tener muchísimo valor para ser trans. No es fácil, y menos frente a esta sociedad. Bueno, Agus, muchísimas gracias a todos, todas y todos por estar acá.